Hoy nos vamos de viaje al corazón de Sudamérica para conocer la historia de un país que es, sin duda, un superviviente nato. Una nación que ha caído hasta lo más bajo y ha sabido resurgir una y otra vez. Vamos a descubrir la increíble historia de Paraguay. Y es que esta frase vaya si da en el clavo. Para entender Paraguay, primero hay que entender su geografía. Una geografía poderosa, casi salvaje, que ha sido testigo y protagonista de todo. Ha sido cuna, ha sido campo de batalla y sobre todo ha forjado un espíritu de resiliencia que es sencillamente único. Y para entender de verdad a este país, tenemos que irnos muy atrás, a sus cimientos, a la cultura que ya estaba allí mucho antes de que llegara nadie de Europa, el pueblo guaraní. Ojo, que esto del Ibi Marañey no era un simple cuento para dormir. Era el motor de su cultura, una búsqueda constante, casi una obsesión, por encontrar un lugar perfecto, un paraíso en la tierra. Y esta idea, esta búsqueda de una tierra prometida, dejó una huella profundísima en el ADN cultural del país, que de alguna forma sigue ahí. Y entonces, claro, llegaron los españoles. Pero la historia que se escribió aquí en Paraguay, bueno, no fue exactamente la que todos tenemos en mente cuando pensamos en la conquista. Fue algo distinto. Y es que, fíjense qué curioso, Asunción en sus inicios no fue un escenario de grandes batallas, fue todo lo contrario. Fue el centro de operaciones, el punto de partida desde el que salieron las expediciones que fundaron otras ciudades enormes, como la mismísima Buenos Aires. Y aquí viene la clave de todo. Por su aislamiento geográfico, la relación entre españoles y guaraníes no fue solo de sometimiento, sino de pura necesidad, de alianzas. Y de esa convivencia forzada nació un mestizaje increíblemente profundo, una fusión total que es literalmente la base de lo que hoy es Paraguay. Damos un salto hasta el siglo XIX, un momento de experimentación y de decisiones radicales. Tras independizarse, Paraguay decidió seguir un camino propio, muy diferente al de todos sus vecinos. Es que esta cronología es fascinante. Pasaron de una independencia casi pacífica a encerrarse completamente en sí mismos, a no dejar que nadie entrara ni saliera para protegerse, y de ahí, de repente, a una carrera loca por modernizarlo todo, trenes, telégrafos, un siglo de auténticos bandazos estratégicos. Y ahora llegamos al capítulo más duro, el más oscuro, sí, pero también el que forjó para siempre el carácter de este pueblo, el momento en que la nación se asomó al abismo de su propia desaparición. Para que nos hagamos una idea de la escala de la tragedia. La guerra de la Triple Alianza. Paraguay, con 500.000 de habitantes, se enfrentó a 3 países que juntos sumaban más de 11 millones. Las cuentas no es que no salieran, es que eran directamente una locura. Una guerra imposible de ganar. Y el resultado fue una catástrofe. Más del 70%. Se calcula que esa es la proporción de población masculina que desapareció. No es una forma de hablar. El país, como tal, estuvo a punto de dejar de existir. Entonces, la pregunta es obvia, ¿cómo se sobrevive a algo así? ¿Cómo no desaparece una nación del mapa? Pues la respuesta tiene un nombre, la residenta. Fueron las mujeres paraguayas que se quedaron, las que lo reconstruyeron todo desde cero. Araron la tierra, tuvieron hijos, levantaron el país de sus cenizas, literalmente. Y cuando parecía que lo peor ya había pasado, el siglo XX trajo otra batalla. Una lucha diferente, no con cañones, sino por las libertades y los derechos políticos. 35 años. Dicho así, parece solo un número. Pero es que hablamos de la dictadura de Stroessner, la más larga de la historia reciente de toda Sudamérica. Un tiempo que trajo estabilidad económica para una parte de la población, sí, pero a costa de una represión brutal para muchísima otra gente. Y salir de ahí, claro, no fue cosa de un día para otro. Desmantelar una estructura de poder tan arraigada y empezar a construir una democracia real ha sido otro de esos desafíos gigantescos en la historia del país. Un camino que, en muchos sentidos, todavía se está recorriendo. Y todo esto nos trae hasta el Paraguay de hoy. ¿Cómo es la nación que ha surgido de toda esta historia tan intensa? Pues es un lugar lleno de sorpresas. Y aquí viene una de las grandes. Porque, aunque no se hable mucho de ello, Paraguay es, hoy por hoy, una auténtica superpotencia energética. Gracias a 2 presas hidroeléctricas monstruosas, Itaipú y Yacyretá, produce una cantidad de energía limpia tan brutal que le sobra para exportar a sus gigantescos vecinos. Pero su poder no se queda solo en la energía, ¿qué va? Hay que mirar también al campo, donde se ha convertido en un gigante de la agricultura y la ganadería. Es uno de los grandes jugadores mundiales en la exportación de soja y carne. Pero más allá de la economía o la energía, si hay algo que de verdad define el corazón del Paraguay de hoy, es su cultura. Es un caso casi único en América. Un país de verdad bilingüe, donde el guaraní se habla en la calle, en casa, con el mismo orgullo que el español.
Y todo eso se ve en gestos tan sencillos y tan profundos como compartir un tereré. Después de ver todo este viaje de casi desaparecer a resurgir con esta fuerza, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la gran lección que nos deja la historia de Paraguay? Yo creo que la respuesta está justo ahí, en esa frase. Porque la historia de Paraguay no es solo una lista de fechas y guerras, es una historia de emociones, de un espíritu que se niega a desaparecer, de una conexión brutal con la tierra. Es, al final, la prueba de que no importa lo bajo que se caiga, porque desde las cenizas siempre, siempre se puede volver a empezar.